continuación nos acompaña el doctor José Guanotasi. Él es de Ecuador, es especialista en medicina de emergencias por la Universidad San Francisco de Quito, es doctor en medicina y cirugía de la Universidad Central del Ecuador, tiene un diplomado en educación superior en ciencias de la salud de la Universidad Central del Ecuador, tiene un curso de posgrado de auditoría médica en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Tiene un PhD en Ciencias de Especialidades en Clínica Médica de la Universidad São Paulo de Brasil. Tiene una maestría en Educación Superior y Tecnologías de la Comunicación y de la Información de la Universidad Abierta de Cataluña. Es médico tratante de emergencias del Hospital Carlos Andrade Marín. Es profesor titular de Farmacología Clínica de la Universidad Central del Ecuador. Es coordinador general de docencia de la CHECAM. El día de hoy nos acompaña y cierra nuestras ponencias con el tema de emergencia y docencia. Es posible. Por favor, doctor, adelante. Entonces, como ya se había mencionado, es un gusto para mí poder compartir esta charla con ustedes y quiero agradecer fundamentalmente a los organizadores porque este tipo de eventos académicos, como se había mencionado previamente, nos van a permitir a nosotros exponernos para que la especialidad pueda ser conocida por todos. Aún con las cifras presentadas por el doctor Maldonado, yo considero que el COVID-19, si bien ha sido una condición compleja, ha permitido que la especialidad sea mucho más conocida. Hemos tenido la posibilidad de que muchos principales de la especialidad tengan una oportunidad para presentarse al público, para que la comunidad conozca de más cerca el trabajo arduo que se viene realizando cotidianamente en las salas de emergencia y para que nuestra especialidad sea reconocida. Ese es un punto de vista personal y quiero empezar entonces esta charla señalando que y reconociendo a uno de los fundadores de la especialidad, como es el doctor Peter Rosen, que dice: hice algo útil con mi vida, hice medicina de urgencias. Pues es fundamental, importante considerar la labor enorme que viene haciendo la medicina de emergencias y sus especialistas a favor de la comunidad. Y yo, para empezar a hablar de educación, siempre quisiera eh, tener una visualización macro de todo lo que constituye la docencia y desde ese punto de vista hacer un señalamiento sobre las corrientes filosóficas educativas. Y es así que me gustaría citar, por ejemplo, cómo ha ido evolucionando el contexto del aprendizaje a diferentes niveles y cómo las corrientes filosóficas educativas nos permiten a nosotros entender cuál es el contexto de la forma de aprender. Y entonces, a través de el cognitivismo, que era uno de los elementos fundamentales en lo que tiene que ver con estas corrientes educativas, buscaba siempre ese aprendizaje vertical en donde el profesor era quien analizaba los contenidos y luego transmitía al estudiante, viéndose que era una de las peores formas de aprendizaje, uno de los porcentajes más bajos de retención. Y claro, esta corriente ha ido evolucionando hacia otros elementos que brindaban mejor alcance, una mayor penetración del conocimiento, y se pasó posteriormente al conductismo, en donde que igualmente el tutor, el mentor, el profesor buscaba el cambio de conducta frente a ciertas enseñanzas y experiencias que tenía el discente para poder conectarse con el aprendizaje. Pero ni el cognitivismo ni el conductismo han sido elementos que han perdurado a través del tiempo frente a las necesidades de que el aprendizaje sea mucho más profundo, y por lo tanto ha habido algunos otros filósofos, algunos otros pensadores educativos que fueron determinando que el constructivismo era una mejor herramienta de aprendizaje. Y frente a esto, esta teoría lo que señala, lo que busca es que sea el estudiante, el discente, el aprendiz, quien vaya construyendo los conocimientos. Estos conocimientos que van elaborándose
a través de la cotidianidad, a través del aprendizaje permanente y mucho sobre la colaboración entre pares que pueden brindar un aprendizaje mucho más detallado, que sea mucho más útil en la práctica cotidiana. Y es así como el constructivismo en las épocas actuales es uno de los principales elementos y una de las principales herramientas que tenemos en esta relación educandos, educadores para mejorar la posibilidad del aprendizaje. Y por supuesto, en los actuales momentos, en esta sociedad del conocimiento, el cognitivismo es una de las herramientas y uno de los principios filosóficos de la educación más importante. Ahora mismo nosotros hemos podido ser partícipes de cómo este conectivismo nos ha permitido llevar el conocimiento hacia diversas áreas geográficas a través de la web, a través de estas herramientas digitales que nos permiten que el aprendizaje, que el conocimiento sea mucho más democrático. Lastimosamente, claro, en estos conceptos también hay estas complejidades que son parte de la realidad social. Y esto es un ejemplo claro de esta diferencia de poder económico en donde que los países en vías de desarrollo son los más afectados debido a la carencia de conectividad, debido a la falta de instrumentos que permitan esta conectividad. Sin embargo, frente aún con estos elementos limitantes, la corriente filosófica educativa relacionada con el conectivismo nos ha permitido sostener la educación a nivel global. Ha sido un reconocimiento fundamental e importante la posibilidad de que la educación, sobre todo en los niveles básicos, no se haya detenido gracias a este tipo de herramientas. Pero es necesario también hacer un llamado de atención debido a que hay una falta de conocimiento en cuanto tiene que ver con las herramientas digitales que pueden ser útiles y fundamentales también en el aprendizaje de las especialidades médicas y de la nuestra. Muchos de los espacios de conexiones a través de grupos de WhatsApp, algunos otros grupos de redes sociales como el mismo Facebook o el LinkedIn o el Twitter, son fundamentales en los actuales momentos y esto creo que debería también ser considerado en la utilización para poder expandir y darnos a conocer a nivel global en la comunidad mediante la utilidad, mediante la utilización de estas herramientas tecnológicas. Entonces, entender las corrientes filosóficas y cómo éstas han ido evolucionando nos permiten a nosotros comprender también cómo el aprendizaje puede mejorar y cómo en esta relación docente-discente, en esta relación de aprendizaje, nosotros podemos tener una concreción de lo que debemos aprender y lo que finalmente deberemos poner en práctica con nuestros pacientes. Si entendemos entonces esta forma de aprendizaje, esta conectividad y esta interrelación mediante todos estos pensamientos que han sido bien estructurados, podremos nosotros mejorar el nivel académico también en nuestra especialidad. Para ser un poco más específico, yo quiero poner este cuadro en el que se considera desde un punto de vista central que los valores y el comportamiento profesional son un elemento esencial en la formación académica de la especialidad de medicina de emergencias, que es cubierta por el conocimiento profesional. Entre estos dos ejes fundamentales podemos ver nosotros estos elementos, estos 6 elementos que son importantísimos en la formación profesional del médico emergenciólogo. Y entonces están en primer lugar, tenemos permítame un momentito, a la promoción en salud y a la prevención de enfermedades. Estas son habilidades profesionales que son importantes en el desarrollo de nuestra profesión. Como ya se había hablado muchísimo sobre el liderazgo y el trabajo en equipo,
que son componentes esenciales que debe buscar el médico emergenciólogo para alcanzar las metas más altas y para que su formación académica sea rigurosa. Por otro lado, también la seguridad del paciente y el mejoramiento en la calidad de la atención de los mismos son particularidades que el médico de emergencias debe poseer. Salvaguardar los grupos vulnerables también son importantes dentro de la formación médica del médico de medicina de emergencias. La educación y el entrenamiento continuo deben ser una condición que, como ya se había mencionado en algunas charlas que me precedieron, de esta gente extraordinaria que fueron los pioneros de la medicina de emergencias en el Ecuador, todas estas personas que merecen un respeto absoluto, porque finalmente la lucha cotidiana de ellos ha permitido mantenernos cada vez con una mejor evolución, con una percepción mucho más integral de lo que es la medicina de emergencias. Son fundamentales y ellos son personas que han mantenido la educación y el entrenamiento continuo gracias a sus aportes. Todas aquellas personas que estuvieron antes que yo durante las charlas son personas que han influenciado de manera muy positiva y que finalmente han logrado promover nuestra especialidad en el país. Y finalmente, uno de los fundamentos, la investigación, pero también las becas que se deben obtener para que muchas más personas puedan acceder a esta formación académica de la medicina de emergencias son fundamentales. Entonces, en contexto, el comportamiento y los valores que tenga el profesional rodeado por conocimientos, pero con todas estas otras características que acabamos de citar, con todas estas herramientas, son elementos fundamentales que hacen parte de la conformación del médico especialista en medicina de emergencias. Y claro, esta trilogía es uno de los elementos también fundamentales para alcanzar niveles muy altos en lo que tiene que ver con una especialidad médica. Y estos son educación, investigación y el cuidado de los pacientes. Cuando nosotros entendemos esta trilogía y tenemos la posibilidad de ser partícipes, de actuar sobre estas tres características, nosotros vamos a lograr y vamos a alcanzar niveles académicos muchos más altos que lo que habitualmente se consigue. Pero quisiera aterrizar en lo que tiene que ver con la medicina de emergencias y entender por qué es fundamental, por qué es importante la medicina de emergencias, por qué los posgrados en medicina de emergencias y el rol académico es fundamental. Es porque si nosotros entendemos cómo funciona el sistema sanitario a nivel mundial, podremos comprender mejor la importancia y la necesidad de la medicina de emergencias y su rol educativo. Entonces, nosotros podemos ver en las visitas en los departamentos de emergencias de los Estados Unidos, esto para el 2019, 130 millones de personas fueron atendidas en los sistemas de emergencias en los Estados Unidos y aquellos relacionados con lesiones, 35 millones. Es decir, cifras tan altas como del 40% de pacientes son atendidos a través de los servicios de emergencias en los Estados Unidos. Y quería poner estos dos elementos opuestos que tenemos, porque en los Estados Unidos la medicina de emergencias fue aceptada en 1972. Es el primer país en el mundo que contó con esta especialidad, gracias a médicos como Ronsen, como Tintinali, quienes han mantenido esa altísima calidad de la medicina de emergencias en los Estados Unidos en una combinación tanto con formación como cuanto con investigación. Y entonces, por otro lado, España, que hasta la actualidad no consigue una acreditación de la medicina de emergencias, pese a que tienen sociedades muy bien conformadas y organizan congresos, y su componente académico es muy importante. Ellos, 30 millones de consultas en los servicios de urgencias a nivel hospitalario son atendidos en este país y 6 millones
en los sistemas de emergencias médicas. Es decir, el componente de atención de la comunidad a través de los servicios médicos de emergencias es notable, es notorio, es una parte fundamental y por lo tanto radica ahí la importancia de que estos especialistas tengan una conformación adecuada y una altísima calidad en el componente académico. Para poder mostrarles las cifras que nosotros tenemos en cuanto tiene que ver con el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín, en donde yo me desarrollo como médico, podemos aquí apreciar que alrededor de 5,000 pacientes mensualmente son evaluados, son vistos en la sala de emergencia. Alrededor entonces, en estos 10 meses, estas son cifras del 2021, alrededor de 50,000 pacientes han sido vistas solo en nuestro hospital. Y por supuesto, en las atenciones en el triaje respiratorio de pacientes, algunos o muchos de ellos con COVID, algunos otros con otras patologías, más o menos cada mes se habían mantenido una evaluación de alrededor de 600 pacientes. Claro, en los últimos meses vemos un descenso, por lo que todos conocemos cómo ha evolucionado y particularmente en Quito, en donde hay una tasa alta de vacunación. Pero finalmente el mensaje es: ¿cuál es la importancia de la formación del médico especialista de emergencias? Es que la altísima demanda que tenemos en atención médica a través de los sistemas de emergencia, a través de los departamentos de urgencias, de emergencias, es un número altísimo en relación a las atenciones en general y por lo tanto la atención que se brinda en estos sitios debe ser de altísima calidad, con gente que esté preparada académicamente, que tenga una formación científica. En cuanto tiene que ver con el reconocimiento como especialidad de medicinas de emergencias que están ligadas estrechamente entonces con la conformación académica en los países, es fundamental hacer este análisis. Para el 2019, 82 países en el mundo habían sido reconocidos como medicina de emergencias, distribuidos por continentes, con 13 países en África, 27 en Asia, 13 en América, 27 en Europa, 2 en Oceanía. Los Estados Unidos de Norteamérica fue el primer país en el cual se reconoció la especialidad de medicina de emergencias. Inglaterra e Irlanda, aunque casi 10 años después también casi 20 años después fueron reconocidos también a la especialidad como parte de su conformación de las especialidades sanitarias. En Ecuador, miren ustedes que también, si bien se ha reconocido con mucha antelación, el desarrollo ha sido un poco más lento. Brasil en el 2015, y hay países como Alemania y Dinamarca que recién para el 2018 han reconocido a la medicina de emergencias como parte de las especialidades médicas. Y en España, hasta el momento, no se tiene un reconocimiento formal, aunque aparentemente hay un ofrecimiento político y para lo cual a los médicos, las sociedades de emergencias españolas están luchando. Este es un cuadro nada más comparativo en especialidades por el número de países por continente. Como vemos nosotros, Europa seguramente es el país en donde más países han formalizado la aceptación de la medicina de emergencias. En este cuadro se puede ver en rojo, dependiente de los años, mientras más oscuro esté el país, más antiguo es la aceptación de la medicina de emergencias. Así es como Inglaterra e Irlanda fueron los primeros países alrededor de 1990 en que aceptaron la especialidad. Acá tenemos a África, en donde también ha habido una expansión, Asia por otra parte, y finalmente un panorama general de nivel global, en donde que se puede apreciar cómo la medicina de emergencias ha ido aceptándose en el mundo entero, aunque hay países que todavía están en una etapa de espera. Entonces, la medicina de emergencias y la educación es posible. Queríamos decir que no solo que debe ser posible, sino que es una necesidad que se
conforme esta medicina de emergencias y la educación formal, porque el manejo adecuado en los servicios de emergencia es lo suficiente complejo como para que se requiera una sólida formación, no solo a nivel posgrado, sino decimos que desde el pregrado, todas las universidades y todas aquellas universidades o instituciones de educación superior que forman médicos deberían tener, aunque eso también es un elemento que no siempre se da. Datos de España muestran que en algunos currículos es obligatorio, mientras en otros no lo son, son como materias optativas en la Universidad Central. Recién en el nuevo diseño curricular está ingresando la medicina o la emergencia como materia obligatoria dentro del pregrado. Universidades como la Católica, como la San Francisco, tienen ya esta conformación. Entonces, la medicina de emergencias es una necesidad imperiosa de que desde el mismo pregrado se empiece con esta conformación y que posteriormente, por supuesto, debe estar sustentada en una formación con especialización a través de una residencia académica universitaria de hospital. En cuanto tiene que ver con lo que está sucediendo en la educación en Europa, nosotros podemos decir que eh, la EUSEM, que es la medicina de emergencias o la Sociedad de Medicina de Emergencias Europea, cuyo objetivo principal es asegurar la mayor calidad en los cuidados de urgencias prestados a los pacientes y que estos cuidados deben ser administrados por médicos formados en medicina de urgencias. La medicina de urgencias se debe desarrollar como una especialidad primaria en todos los países europeos para que tengan acceso los pacientes a cuidados de alta calidad en estos servicios. Se había declarado ya desde el 2007. El plan de estudios se empezó a partir del 2001 buscando una estandarización para todas las especialidades a nivel europeo. En el 2005 y en el 2006 se hicieron ciertos elementos a partir de la Unión Europea en los que eh, la medicina de emergencias y su conformación académica tenga cierta estandarización basados sobre todo en estos estudios tan importantes de Flexner que se dio a nivel de 1920, 1930 en los Estados Unidos, en donde la disparidad que había en la formación de médicos en términos generales y una heterogeneidad enorme, después de los estudios de Flexner que hizo una auditoría de la educación médica en los Estados Unidos, buscaron estandarizar los principios de formación. Esto es lo que también en Europa en la actualidad se está haciendo y parte desde el 2001, pasando por algunas directrices del 2005, con variaciones en el 2006 y los últimos obtenidas en el 2019, que es lo que buscan estándares de competencia y conocimiento de los médicos de urgencias que deben estar claramente descritos en un plan de estudio que debe ser de manera homogeneizada para toda Europa y que de esa manera, si un médico parte de un país a otro, no tenga inconvenientes mientras están ellos estudiando, que creo que debería ser el mensaje más o menos lo que decía en algún momento el doctor Maldonado, buscar la posibilidad de entrelazar la academia también entre los diferentes países de Latinoamérica o de los países de Europa o con Estados Unidos para buscar esa estandarización del plan académico para la formación del médico de medicina de emergencias que nos brinde mejorar una calidad y optimizar la formación de estos pacientes, finalmente con el principio de brindar una mejor atención. Y pueden alcanzarse entonces con la especialidad de medicina o con programas de formación específicos. El objetivo es ofrecer y respaldar la educación continua también a través de cursos modulares, contenidos educativos clínicos basados en políticas y directrices clínicas. 23 países de Europa han implementado entonces un programa de formación que como en términos generales a nivel global podríamos decir cuando se revisa los planes académicos tanto de México cuanto del Perú, por poner ejemplos, y los del Ecuador, la conformación del médico especialista en medicina de emergencias
se desarrolla entre los 3 a los 5 años. En Europa, habitualmente es una conformación de 5 años. En Ecuador, la mayor parte de universidades hacen esta formación en 4 años. Pero hay algunas especificaciones. En Europa, por ejemplo, se considera que se podría también tener como una supraespecialidad o como una subespecialidad, para entenderlo mejor. Es decir, aquellos médicos que se han graduado, por ejemplo, de medicina de emergencias con un programa de 2 años podrían hacer una subespecialidad de medicina de emergencias. Las especialidades médicas europeas están representadas en Bruselas a través de las especialidades médicas de la Unión Europea, conocida como OEMS, una organización no gubernamental que promueve la calidad y los estándares de formación, que creo que también nosotros en Latinoamérica deberíamos buscar esta homogeneidad, esta estandarización y mejorar la calidad académica en la formación de los estudiantes del posgrado de medicina de emergencias. El currículo básico, en una comparación que he hecho para entender de alguna manera cuáles son los principios básicos que rigen tanto en Europa como en Estados Unidos, que son similares, buscan entonces que el estudiante del posgrado tenga la posibilidad de, al graduarse, tener la capacidad de clasificar y resucitar a los pacientes, reconocer y gestionar los síntomas, signos y situaciones emergentes, que tenga la capacidad de realizar procedimientos fundamentales que son esenciales en el ámbito de la medicina de emergencias, la capacidad de investigar y de interpretar la evidencia, la capacidad de tomar decisiones juiciosas relativas a futuras investigaciones y tratamientos y tener ciertas competencias profesionales, que más o menos se empata con el currículo americano, que lo que busca en la misión de ese currículo es la misión del programa de capacitación en medicina de emergencias, proporcionar a los residentes educación clínica y cognitiva estructurada e integral que les permita convertirse en médicos de medicina de urgencias competentes y profesionales. Y dentro del mesocurrículo, los objetivos de ellos es tener o entender la filosofía y la medicina manipulativa que tiene que ver con la medicina de emergencias, tener conocimientos médicos y dentro de estos también habilidades docentes, porque hay que siempre tener en cuenta que el médico nunca deja de aprender y de enseñar. Por lo tanto, la docencia dentro de las carreras de las especialidades médicas y particularmente la medicina de emergencias es un elemento fundamental dentro del mesocurrículo del contexto de medicina de emergencias en los Estados Unidos. Desarrollar el interés y la comprensión por la investigación, lo que decíamos, si se entrelaza conocimiento con investigación y adicionalmente ligados con lo que tiene que ver con el paciente, la medicina de emergencias y cualquier otra especialidad van a tener un salto fundamental y un salto importante. Este quizás es uno de los elementos de mayores vacíos que hay en Latinoamérica y particularmente en Ecuador, con esa falta de desarrollo por la investigación, falta quizás de la publicación. Y como decía el doctor Augusto Maldonado, son investigaciones que se pueden hacer, que no se requieren un capital enorme y que se podría garantizar a través de estos un incremento del conocimiento y un incremento de la mejora en la formación de los estudiantes del posgrado. Un pensamiento crítico para tomar decisiones por el paciente, conocimientos en administración, habilidades psicomotoras requeridas de un médico de emergencia competente, leer, interpretar y participar en la investigación clínica, atención al paciente, las habilidades interpersonales y de comunicación, fundamentales ahora sobre todas las cosas en los hospitales en donde se trabaja de manera interdisciplinaria y es el médico de emergencias quien debe ser un líder para poder guiar el tratamiento con toda la complejidad que esto implica en los actuales momentos, el poder concatenar las diferentes especialidades para poder obtener los mejores resultados en la atención al paciente. Profesionalismo, aprendizaje y mejora basados en prácticas, prácticas basadas en sistemas. Como se puede ver, el mesocurrículo tanto europeo, americano y por supuesto latinoamericano guardan relación en lo que tiene que ver con las competencias que buscan dentro del posgrado en la medicina de emergencias.
Y para llegar un poco más a contexto curricular y para ver cómo nosotros estamos haciendo condiciones o particularidades similares a lo que se hace en los Estados Unidos, yo simplemente he puesto como ejemplo la situación de lo que hacen en el Johns Hopkins eh, Hospital. En el primer año lo que hacen es entonces una búsqueda de un conocimiento centrado en el contenido básico de la medicina de emergencia, buscando habilidades básicas de comunicación, de procedimientos, de laboratorio, con sesiones de simulación a través de los turnos, tanto diurnos cuanto nocturnos, y siempre guiados por mentores o tutores que van enseñando lo que es la medicina de emergencias. Aquí he puesto cómo en el primer año ellos hacen la rotación finalmente. Es decir, pasan 3 meses en el departamento de emergencias, luego rotan a un hospital que está ligado al del Johns Hopkins mismo durante 2 semanas más en las mismas salas de emergencias, pasan por las salas de emergencias pediátricas durante 4 semanas, tanto en un hospital como en otro. Finalmente, eh, durante la mitad de la carrera, tiene la mitad del primer año la unidad de cuidados coronarios, la unidad de cuidados intensivos, también tienen una necesidad de formación de la anestesiología, obstetricia, trabajo de parto. Es importante, fundamental, la radiología, la interpretación del electrocardiograma, oftalmología también reciben en primer año, la ecografía y el ultrasonido avanzado, que como hemos visto durante estas ponencias, cada vez es un elemento más importante al tener la posibilidad de utilizar en el cercanía del paciente, en la cabecera del paciente y sobre todo de ser un elemento no invasivo que nos puede brindar un enorme sentido en el diagnóstico y en el tratamiento, toxicología, servicios médicos y por supuesto unas vacaciones de 3 semanas. Entonces, como podemos nosotros ver en el currículo particular cotidiano, lo que sucede tanto en Europa, en Estados Unidos, como en los países latinoamericanos y en el nuestro, son más o menos el mismo contexto, pero siempre nosotros deberemos propender para que haya una homogenización a través de las experiencias múltiples que cada país tiene, que cada universidad tiene, y alcanzar logros que puedan definir con exactitud lo que el médico de emergencias debe poseer para tener una altísima calidad en su formación. Cuando nosotros hablamos sobre el hospital universitario, se señala en las clínicas norteamericanas publicadas en marzo del 2020 que lo que el hospital debería brindarle al médico en formación es estar permanentemente en innovación, ver cuáles son los elementos que se pueden agregar al currículo frente a los avances tecnológicos, brindar la posibilidad de una terapéutica avanzada, que el aprendizaje sea orientado en sistemas, es decir, que podamos comprender cómo funciona el sistema sanitario internacional, el sistema sanitario nacional, y que nosotros podamos entrar en esa lógica de procedimientos para tener mayores ventajas de aprendizaje y para que posteriormente nosotros podamos ser partícipes de la toma de decisiones y del mejoramiento de la calidad de atención, ser servicios que brinden altísima calidad, que estén basados en el rendimiento, que sean por supuesto eficientes, que sean alineados internamente a objetivos claros, es decir, que tanto los jefes departamentales cuanto los jefes de servicio, como los médicos tratantes, los posgradistas y los internos tengan claros hacia dónde se dirige un servicio de emergencias para que de esta manera todos los elementos que conforman en el contexto académico puedan tener un realce y que puedan brindar la mejor oportunidad en la formación de los estudiantes. Y por supuesto, nunca debemos olvidarnos el elemento principal, fundamental, que es el paciente finalmente. Es decir, debemos tener un enfoque a nivel comunitario. ¿Cuáles son entonces los objetivos que debería alcanzar el médico el médico de emergencias una vez que alcance sus contextos académicos? Es que deberíamos ser capaces de cuidar pacientes adultos con problemas agudos en toda la gama de la complejidad,
Deberíamos apoyar el equipo de urgencia respondiendo preguntas clínicas y tomando decisiones seguras, identificar a los pacientes enfermos, poder resucitar, estabilizar y saber cuándo esto es apropiado, manejar a los pacientes en todas las etapas del desarrollo con necesidades complejas, entregar habilidades de procedimentales claves útiles para el desarrollo cotidiano, liderar el equipo de trabajo, apoyar, supervisar y educar, participar en investigación y gestión de datos adecuadamente, participar y promover la actividad para mejorar la calidad y la seguridad de atención del paciente, gestionar, administrar y dirigir. Finalmente, como ya se ha avanzado tanto tiempo en las horas de la noche, para culminar, yo quiero cerrar mi ponencia con unas palabras de la doctora Judith Tintinali, unos pensamientos en una de las exposiciones que se hizo en el 2019 en España, donde fue ella invitada, en donde que consideraba que dentro de la formación del médico nosotros deberemos siempre tomar en consideración la formación formal, estandarizada y de calidad, que siempre debemos tomar en consideración que se trata de un trabajo multidisciplinario y por lo tanto la inteligencia social es fundamental en el médico de emergencias, lo que se ha discutido tanto y se ha venido considerando en las charlas que ustedes han dado previamente y como decía, el día de hoy hemos tenido las ponencias de la gente que ha liderado la medicina de emergencias en el país y que fueron los pioneros, aquellos que iniciaron a la medicina de emergencias, muchos de ellos formados en el Hospital Carlos Andrade Marín y que ahora ocupan puestos de decisión. Y esto justamente, la conformación, la creación de líderes, el mantenerse activos y participativos y gracias a la actividad que ustedes vienen desarrollando, porque para nosotros son puntales fundamentales a través de los cuales nosotros también nos guiamos, la actualización permanente de conocimientos, tener en consideración que la inteligencia artificial será uno de los fundamentos de la medicina y de la medicina de emergencias en el futuro cercano y que ya estamos viviendo eso, la atención basada en el valor, no perder el humanismo. Sé que las cosas que el médico de emergencias ve durante su práctica médica cotidiana, durante su formación, son realmente complejas y que nosotros nos formamos un escudo para tornarnos insensibles frente a tanto dolor, pero jamás perder la posibilidad esa del humanismo, de la atención basada en el valor, de determinar que es un paciente, un ser humano y que siempre debemos estar cerca de ellos. La participación activa en la toma de decisiones. Y hay un concepto fundamental en que se señala que si no participamos de manera activa, otros tomarán las decisiones por nosotros. Y quizás ahí también es fundamental considerar que creo que desde el punto de vista pasivo nosotros podemos quejarnos mucho, ver que la medicina de emergencias no ha tenido el desarrollo, el impacto, el reconocimiento, pero que nosotros debemos ser actores fundamentales para que esta participación activa sea determinante en el momento de ese reconocimiento y que nosotros debemos luchar para que esta participación activa en la toma de decisiones a nivel gubernamental, provincial, local, sea importante y, por supuesto, ustedes, aquellas personas que el día de hoy me precedieron en sus ponencias, son elementos, son personas activas que siguen luchando cotidianamente para que estas decisiones, de la toma de decisiones sean las más adecuadas para poner en alto la medicina de emergencias. Y finalmente, que la digitalización y la telesalud son una realidad actual y por lo tanto son también necesarias dentro de la formación del médico de emergencias. Con esto quiero cerrar mi charla, agradecer la participación de todas las personas y agradecer particularmente al esfuerzo que la doctora Mayra Castro y la licenciada Neida han hecho para que esto pueda darse y que ojalá los siguientes eventos en los próximos años se sigan produciendo. Muchas gracias, estoy a las órdenes si no. Muchas gracias, doctor, por su participación. Realmente, como usted lo menciona, es importante para toda nuestra formación seguir capacitándonos de esta forma y esperemos que en el futuro también pueda ser de forma presencial y contar con su participación.
Gracias, muchas gracias, doctor.